Mejor hablar en M24. Como mencionábamos recién, ayer senadores de la coalición de gobierno y del oficialismo que integran la Comisión Especial de Seguimiento de la Pandemia se reunieron con el presidente Luis Lacalle Pou. Para abordar este tema, ya lo dijimos, hablaremos con la oposición y también con el oficialismo. Es momento de recibir entonces al senador por el Partido Nacional, Gustavo Penades. Penades, buen día. Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Tras la reunión, desde el oficialismo se anunció que se iban a tomar en cuenta propuestas presentadas por el Frente Amplio. Algunas han trascendido a la prensa, pero ¿nos podría contar cuáles son concretamente estas propuestas que se van a analizar? Mire, las propuestas están vinculadas a dos temas el Frente Amplio hizo tres propuestas, una con relación a la reducción de la movilidad, otra de carácter económico y otras de carácter, podríamos decir, social laboral, si se quiere encarar de esa manera. Y de esas tres grandes grupos, en dos grupos el presidente de la República anunció que algunas de las medidas propuestas el Poder Ejecutivo estaba dispuesto a promover. Fundamentalmente en las de carácter económico, que ayer en realidad no se habló en términos generales de la misma, porque lo que anunció el presidente era que iba a conversar y estaba trabajando con la ministra de Economía para ver qué viabilidad tenían algunas de las propuestas que se realizaron por parte del Frente Amplio, y en las de carácter laboral y social, fundamentalmente las que tienen, se anunció por lo pronto un aumento en el dinero del seguro de paro, la atención de especialmente del tema del problema que está empezando a generar con las mujeres embarazadas, y la posibilidad de atender con una priorización en la vacunación, así como también con un seguro de desempleo a las que tengan riesgos de perder su embarazo, y fundamentalmente a las que tengan comorbilidades. Esas podríamos decir que son las medidas, que son más o menos 7 que se llevaron adelante, o que el presidente anunció que podía haber algún tipo de acuerdo en la reunión de ayer. Bien, usted lo decía, Penades, las que no se tomaron en cuenta o no suscitan acuerdo son los planteos de reducción de la movilidad del Frente Amplio, ¿verdad? El senador Oscar Andrade, luego de la reunión, dijo que este partido había propuesto reducir la movilidad por unas semanas, pero además apoyando con medidas económicas para que la gente se pueda quedar en la casa, unas medidas que tendrían un costo de un 0,3% del PBI. Dado los números, ¿no? Números de muertes, ¿no? Cerramos mayo y abril con cerca de 1.600 fallecimientos y los números no están bajando. ¿Por qué no es atendible esta propuesta de generar una reducción de la movilidad más drástica? No hablamos de cuarentena, sino de los puntos que se han propuesto. No, lo que se está hablando del 7 de febrero. Lo que se está hablando de cuarentena. No se está hablando de reducción de la movilidad, porque cuando se habla de la llave general, de apagar la llave general, se habla de un apagón, ¿no, verdad? Entonces, de lo que se está hablando, vamos a seguir precisando los términos, porque si no seguimos manejándonos en el ámbito de un escenario de generalidades que pueden llegar a confundir a la población. En el Uruguay hay una reducción de la movilidad, por lo pronto se ha intentado llevar adelante, en estas últimas semanas se han habilitado algunas áreas que hasta ahora estaban cerradas, el deporte, las tiendas comerciales de la frontera, pero en realidad de lo que se está hablando por parte del Frente Amplio es de un cierre por 3 semanas absoluto de la movilidad, salvo los sectores imprescindibles, como es obvio. Y en ese sentido, cuando se habla de eso, se habla, perfecto, adoptemos esa medida. Pero esas medidas, que entre otras cosas implican suspensión de derechos constitucionales, que eventualmente se pueden legislar por razones de interés general, primero necesitarían ley, y segundo, que es ahí donde empieza a fallar la propuesta que realiza la oposición, es qué medidas se deben de adoptar en caso de que sea violentada la prohibición o el cierre absoluto de actividades como se ha planteado. Y es ahí donde entonces empieza a tener falencias la situación. En varias oportunidades hemos discutido sobre este tema
hemos puesto el ejemplo ya archiconocido de las ferias y de muchísima gente que se dedica a la actividad comercial para llevar el pan nuestro de cada día a sus domicilios, y en caso de que se violentara ese cierre total que se pretende llevar adelante, ¿qué medidas habría que adoptar? Porque lo que no se puede es seguir hablando de generalidades cuando de lo que se está hablando es de temas concretos. Ahora, cuando se habla de esos temas concretos y se le preguntan qué medidas se adoptarían para que se efectivice el cierre de actividades por un tiempo prudencial, estamos hablando del Frente Amplio, es verdad, habla de 2-3 semanas, ahí es donde empieza a fallar la propuesta, o empieza a tener debilidades, porque no se dice o no se quiere asumir las corresponsabilidades de esto. Y ayer el presidente de la República les dijo claramente y es una posición del gobierno de coalición, que el gobierno no está dispuesto a analizar medidas de restricción de movilidad que impliquen sanciones penales para quienes las incumplan. O sea, no se quiere sacar a la policía a la calle a tener que meter presa a la gente que violente esa reducción de la movilidad. Entonces, vamos a terminar de hablar de generalidades. No se trata de, bueno, amigo, quédese en su casa. Ayer el presidente de la República, fíjese usted, les dijo, hay que hacer una campaña de todos los partidos políticos convocando a quedate en casa, y entonces la respuesta fue, eso no es suficiente. Tampoco. Bien, ahora, Penades, más allá de la campaña, que ahora le iba a hacer una pregunta en ese sentido, hablemos justamente de las particularidades y no de las generalidades, para no embretarnos en esto discursivo de la cuarentena o no cuarentena, desde el Frente Amplio y desde otros sectores que piden medidas más restrictivas. Se habló no necesariamente de cuarentena, ¿verdad? Y no de hacer cumplir con policías en la calle y militares. Hay informes del GACH, tan mentado, del 7 de febrero. Incluso el presidente en subrayado recientemente se refirió a este informe del GACH y dijo que se habían tomado 24 medidas de las 27. Luego tanto el Observador como la Diaria, en un recuento de las medidas tomadas, dejaban de manifiesto, evidenciaban que en realidad había, en el caso de la Diaria mencionaba unas 10 que no se habían tomado. Por ejemplo, la prohibición de los torneos deportivos profesionales y de eventos sociales, más restricciones más estrictas para ingresar al país, el límite del aforo en el transporte departamental, la imposición del teletrabajo en el sector privado. En línea contraria a estas recomendaciones del GACH, desde ya hace un tiempo, se abren los free shops, se abren los gimnasios. O sea, ¿qué decir de estas medidas puntuales, más allá de la cuarentena? Que muchas de esas medidas se implementaron, por ejemplo, en varias de las que usted leyó están dispuestas. Primero que nada, usted no se olvide que hoy existe y está vigente una ley que prohíbe las aglomeraciones, suspendiendo el derecho de reunión. O sea, las fiestas sociales, las reuniones sociales, los asados, todas esas cosas están prohibidas por ley, porque está suspendido el derecho de reunión. Ahora, ¿se ha cumplido con eso? No, no se ha cumplido. ¿Qué se debe de hacer para quienes incumplan eso? Y aplicarles la ley. ¿Cómo se aplica la ley en un Estado de Derecho? Es ahí donde empieza a tener debilidades el relato. Porque usted no se olvide que en el Uruguay está suspendido el derecho de reunión. O sea, todo lo que usted mencionó hoy, salvo algunas puntuales, está suspendido. Las aglomeraciones están suspendidas. Vaya esta tarde a caminar por la Rambla y verá si se puede, o si hay o no aglomeraciones, por ejemplo. Entonces, cuando usted habla de reducir la movilidad y lo lleva a la práctica, tiene un problema de ejecutividad eso. No es que el shopping esté abierto o esté cerrado. Es además de que toda medida de carácter restrictivo de los derechos de los ciudadanos se deben adoptar, primero por vía legal, y segundo, como en toda acción que está reglada, o sea que está legislada en este caso, debe tener en caso de incumplimiento las eventuales sanciones, que es a donde el gobierno no pretende ingresar. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, el ciudadano, lo que está pasando hoy, es que lamentablemente ha perdido
porque así se lo demuestra todos los hechos habidos por haber, le ha perdido el miedo a la pandemia, lamentablemente, porque estamos en una situación gravísima, porque acá lo que no se puede permitir, o por lo menos yo no admito, es que se quieran presentar a quienes estamos en contra de alguna de estas actitudes, que nosotros estamos a borde de la apertura y la movilidad absoluta. Eso no es así. El Uruguay llegó a ser en el mundo uno de los países que más había restringido la movilidad. Entonces, en esa situación, esa es la situación en la que nos encontramos cuando usted pasa a hablar de los temas reales. Y es ahí donde lamentablemente tenemos una diferencia con el Frente Amplio, pero y eventualmente con alguna de las propuestas que lleva adelante el GACH. Ahora, hoy no se puede presentar tampoco, el presidente habló de una cantidad de normas, serán 17, 14, 24. Lo importante es que se ha escuchado, lo fundamental, porque la idea de crear el GACH fue una idea del gobierno, y lo hizo justamente, y creo que fue una de las grandes ideas que se han tenido, y se ha respetado y se sigue respetando muchísimo la opinión del mundo científico. Ahora, lamentablemente, algunas de las propuestas que se llevan adelante hoy, lamentablemente, no se pueden implementar. El teletrabajo en el sector privado existe. Lo que pasa es que también en algunos sectores la reducción de la movilidad, lo que ha implicado esencialmente es el aforo de los ómnibus existe. Lo que se logró ahora, el gobierno nacional y los gobiernos departamentales aumentaron los subsidios para que saliera el 100% de la flota de transporte a circular por las ciudades, especialmente por el área metropolitana y por Montevideo, justamente para disminuir la cantidad de personas que se aglomeran en varios de los ómnibus en las horas pico. Bien, entonces, Penades, me interesa centrarme, usted hizo referencia a las personas, ¿no? El cumplimiento de los protocolos, de las conductas de las personas, pero ¿qué hay de la estrategia sanitaria del gobierno? ¿Usted considera que ha sido exitosa me refiero a estos 2 últimos meses, con los 1.600 fallecimientos? O sea, ¿no sería hora de cambiar la estrategia a la luz de estos números? Mire, el problema es que cuando usted se refiere a cambiar la estrategia, que es un concepto que podemos llegar a ponernos de acuerdo, cuando lo lleva a la práctica es donde empiezan a haber diferencias. Ahora, que hay fallecimientos, los tenemos que lamentar absolutamente todos. Lo que nosotros no aceptamos es que se hable de muertes evitables, porque si se habla de muertes evitables, de lo que se habla es que hay responsables de que esas muertes se pudieran haber evitado. Y esa es una afirmación tremenda, primero temeraria, segundo peligrosa, y tercero tremendamente ofensiva. Es una afirmación dura. Ahora le pregunto, los números no están bajando. Eso es verdad, y eso nos tiene muy preocupados. El presidente afirmó que a mediados de julio, o sea, falta un mes y medio, va a haber una cantidad importante de personas, como 2 millones, creo que se refirió a la calle Pou en la entrevista esta de Subrayado. Ahora, de acá a mitad de julio falta un mes y medio. Si seguimos con este promedio, hablamos de más de 2.000 muertes. O sea, ¿tenemos que asumir que va a haber esas 2.000 muertes hasta julio? No, por supuesto que no. Y vamos a tratar de hacer todo lo imposible para que eso no se concrete. De la misma manera que esas proyecciones a las que usted hace referencia cuando se hablaba de los CTI, el sistema sanitario uruguayo ya tendría que haber colapsado hace meses, según muchos de los pronósticos que muchas personas daban hace 2 o 3 meses atrás, y eso no sucedió. Sí. Eso es cierto. También es cierto que hoy es récord de ocupación de CTI con el 80%, ¿no? Exactamente. Pero el problema de lo que hoy tenemos que tratar de lograr es reducir la cantidad de contagios, y entre otras cosas eso va por la asunción personal e individual que la gente adopte de cuidarse. Y si usted no adopta esas medidas, si hay fiestas clandestinas, si hay concentraciones en la Rambla, la única manera de impedir todo eso, lamentablemente, es sancionando, porque no existe otra medida. Porque evidentemente el presidente les ofreció ayer, y creo que estuvo buena la idea, bueno, salgamos todos, porque el frente, a que por supuesto yo le asigno buena intención, estamos en este tema estamos con visiones distintas. Quizás una de las diferencias, quizás el debate político sobre estos temas debilita la estrategia de enviar un mensaje contundente de reducción aún mayor de la movilidad. Ahora, el presidente ayer lo ofreció, y la respuesta que se recibió fue: no, si no hay medidas
de restricción de la movilidad, es absolutamente inconducente ese mensaje de parte del sistema político o del sistema de gobierno de la República. Bueno, bien. Ahora, Penades, usted habla de las sanciones y de la coerción, digamos, ¿no? También otra vía, otro camino para motivar a la gente a quedarse en la casa es la ayuda económica, porque no solamente la gente se reúne, es cierto que hay reuniones con más de la cantidad de personas recomendadas, pero también es cierto que se mueve gente en transporte público para ir a trabajar. Eso es verdad, referencia a las ferias. La otra vía es proporcionar apoyos económicos para que durante un tiempo muy concreto, ¿no? Y usted hablaba que se había escuchado a los científicos, al GACH, pero el propio Rafael Ray, coordinador del GACH, habló de apagar la llave durante un tiempito, digamos, concreto. El problema, ¿sabe cuál es ahí? Es que las ayudas económicas son difíciles de cuantificar, porque, por ejemplo, se ha hablado, por parte también de una propuesta del Frente Amplio, 15.000 pesos a quienes les cerremos los comercios y les cerremos las actividades por ese tiempo. ¿Usted cree que con 15.000 pesos esas personas pagan la olla? ¿Pagan alquiler de su kiosco, de su ferretería, de su almacencito? Bueno, el almacén no, porque en todo caso, como es un servicio esencial para brindar comida, eso no se cerraría, pero ¿usted cree que con eso se puede? Es imposible, ¿entiende? Es imposible. La gente sale a trabajar porque tiene que mantenerse. Ahora, mandarla a todo el mundo para la casa es absolutamente imposible de cuantificar desde el punto de vista económico. El Frente Amplio, también el PIT-CNT, cuando se pide esta renta básica, se hace mención a un subsidio similar o equivalente a un salario mínimo, ¿no? Un poco más Exacto. de lo que usted hablaba, pero bueno, también se podría decir, ¿un salario mínimo es suficiente para este costo de vida? Bueno, pero esa es una pregunta que no tiene nada que ver con la pandemia, pero con mucho gusto también se la contesto. Por supuesto que es insuficiente, pero es lo que se puede dar. Entonces, aquí también hay una ayuda, hay una inversión económica, porque no es un gasto, es una inversión económica que se lleva adelante con el objeto justamente de atender la pandemia, y ha tenido un alto costo. Ahora, el Frente Amplio planteó un porcentaje económico de atención a esto por el tiempo prudencial que es realmente difícil de sustentar. Y no por un tema económico, porque también cuando se pone en la dicotomía economía o vida, que me parece una dicotomía además de absolutamente falaz, también ofensiva, no es así. Ahora, realmente hoy se está haciendo todo lo que se puede hacer, y más, y se va a hacer más todavía. Ahora, cuando... Sí. Penades, 2 consultas rápidas porque sé que usted tiene otros compromisos asumidos. ¿Esta campaña no se va a hacer entonces la campaña pública por parte digamos de la clase política, del gobierno, de los partidos políticos? El ofrecimiento está. El problema está que la reunión de ayer se inició con una afirmación del senador Andrade diciendo que si no una afirmación muy honesta, que fue si no se aceptaba, no se atendía la propuesta del Frente Amplio de el apagón general, era muy difícil acordar el resto de las otras propuestas. Nosotros seguimos con la voluntad de negociar, de dialogar y la oferta de hacer una campaña exhortando a la gente a que se quede en casa, que use el tapaboca. Fíjense usted que ayer algunos de los senadores que hablaron ante la prensa no tenían correctamente colocado el tapaboca. Es una tontería, pero es un mensaje que también se le recibe a la población. Sí, claro. Entonces, hasta en esas cosas, ¿entiende? Son cosas que todo el mundo tiene que asumir con otra responsabilidad. A todos nos duele y nos preocupa. Mire que todos estamos pendientes a las 7:30, 8 cuando se da el número de contagiados y de lamentablemente fallecidos. Todos tenemos amigos que han fallecido, y que es horrible, y tristísima esa noticia. Ahora, esa es una realidad en la que todos tenemos que asumir y redoblar los esfuerzos, y ahí creo que todos hemos bajado demasiado la guardia a lo que tenemos que enfrentar, que es esta pandemia, además con esta realidad que se ha complicado aún más, que con la variable de la nueva cepa esta, que empezó siendo un porcentaje ínfimo de contagios en Uruguay, hoy está por arriba del 90%.
Sí, Penades, por otro lado y por último, le consulto, ¿qué va a pasar con esta comisión de seguimiento de la pandemia en la órbita del Poder Legislativo? Quedamos en discutirlo el martes que viene en la sesión. La voluntad del oficialismo, continuar todo lo que sea necesario en la medida en la que puedan surgir acuerdos puntuales de los tantos que... ayer la reunión creo que fue importante en el sentido de que el gobierno anunció que en lo económico se está estudiando alguna de las medidas que el Frente planteó, y del resto, 7 medidas de las que se plantearon se está dispuesto a llevar adelante. El senador Manini Ríos hizo un planteo sobre duplicar el trabajo, esta campaña de trabajo solidario que se ha generado con los gobiernos departamentales, encauzándola hacia otros sectores del Estado, la educación, ACE, para que haya gente que pueda ir a ayudar en esas instalaciones públicas. Es una propuesta que también se está analizando. ¿Cómo lo mira usted? ¿Lo ve con buenos ojos? Lo veo con mucha simpatía. Fíjese usted la contradicción. Llegamos a esta decisión de generar estos empleos, fíjese usted, para generarle a mucha gente la capacidad de un salario mínimo durante un tiempo prudencial, y eso también atenta contra la movilidad. En algunos departamentos no se pudo implementar por el grado de contagios que se tiene, y ahí entonces se decidió posponer. Ahí tiene una decisión de acompañar una reducción de movilidad frente a la realidad que lamentablemente en algunos departamentos hay de altísimos índices de contagio. Bien. Senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Por favor, ha sido un placer conversar con usted como siempre. Tengan buenos días. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.